Hola amigos y enemigos, bienvenidos al primer visionado. Mi nombre es Matías alias El Profesor y este es un espacio dedicado al cine, a las series y otros aspectos de la cultura pop. En este video vamos a seguir recogiendo lo que quedó de el estreno de Batman, de para mí la película más esperada de este 2022. Ya hice mi crítica sin spoilers, está en el canal. Así que quien no la haya visto aún y quiera verla, y no quiera que se le arruine la sorpresa, puede tranquilamente verla y después volver a este video una vez que la haya visto. Más tarde voy a repasar brevemente cuál es mi opinión, pero quiero insistir en esto de que esta película era, para mí, la película más esperada de este 2022. Fue la más esperada del 2020, la más esperada del 2021 y la más esperada del 2022. Una película que tuvo un par de contratiempos, salvando enormemente las kilométricas distancias. Podemos decir que es como lo que pasó con ¿cómo que se llama? Con Dark Phoenix o con, perdón, pido perdón por la comparación, con New Mutants o con Morbius incluso. Esto de películas que se vieron pospuestas de una manera constante. Y en el caso de las dos últimas que mencioné, y en el caso de Batman, por la presencia de una pandemia en el centro. Es una película que yo esperaba mucho, primero por ser fanático del Vigilante de Gotham de siempre, y por otro lado también por la propia historia que estaba teniendo esta producción. Recordemos que esta película originalmente iba a formar parte del DCU, iba a ser protagonizada, dirigida y producida por Ben Affleck. Después pasaron muchas cosas, problemas personales de Ben Affleck. Finalmente Warner decide contratar a Matt Reeves, a quien había dirigido algunas del Planeta de los Simios, y hacer esta película completamente por fuera del DCU, una especie de reboot del personaje del hombre murciélago. Si no me equivoco, ya por mayo del 2019 es cuando anuncian el actor, que va a ser Robert Pattinson. No sé si muchos se acuerdan que hubo otros candidatos, hablaba de Armie Hammer, incluso hasta varios medios lo confirmaban a Armie Hammer, que al final resultó no ser. También de Nicholas Hoult se hablaba. Pero finalmente en mayo, si no recuerdo mal, se anuncia que nuestro nuevo Batman iba a ser Robert Pattinson, generando muchas controversias por no, el Crepúsculo. Yo particularmente, como siempre digo, y perdón que insista, yo desde el minuto uno lo banqué al Batman de Pattinson. Creía que Robert Pattinson podía hacer un gran papel. A diferencia, por ejemplo, del caso de Ben Affleck, donde yo admito que cuando se anunció no me gustó la noticia, después el propio Affleck me tapó la boca. Pero en el caso de Pattinson yo puedo dar fe, y está lleno de evidencias en redes sociales y tengo varios testigos que confirman que yo desde el primer momento tuve fe en Robert Pattinson. Obviamente, al margen de mi fanatismo por Batman, después se metió todo lo de la pandemia que al hacerla posponer, no solo posponer el estreno, sino posponer la propia producción, la filmación de la película se vio pospuesta por la pandemia. Obviamente todo iba acrecentando el hype. Y finalmente llegó el día que pensamos que no iba a llegar nunca. Se estrenó la película en marzo de 2022. En el día 4 de marzo, si bien yo la vi, mejor dicho en el 3 de marzo, si bien yo la vi el día 2 en el preestreno. Tengo que admitir, ahora paso a hablar de la película, pero primero quiero comentar algunas cositas sueltas. Tengo que admitir que yo esperaba que quizás hubiera un nivel de hype muy grande en las audiencias. Y no me avergüenza decir que yo pensaba que podía llegar a pasar algo similar a lo que pasó con Spider-Man No Way Home. Cosa que evidentemente no pasó, si bien yo lo vi en una sala llena, no estaba tan llena
mejor dicho, era una sala llena, o está llena o no está llena. Sí, estaba llena, era una sala más chica, pero no había una larga cola de gente esperando por entrar, no había gente disfrazada, gente con remera, si bien yo fui con esta remera. Entiendo que es otro tipo de película, es una película menos comiquera, menos blockbuster, es una película que ahora vamos a hablar de eso, un poquito más adulta, que no daba para tanta emoción, pero igualmente yo esperaba que hubiera algo así. Pero bien, finalmente me senté a verla en el cine y vamos a hablar un poco de la película. Repito, esto va a ser una crítica con spoilers. Para recordar de qué trata la película, básicamente una serie de asesinatos en Gotham, en Ciudad Gótica, que involucran a actores del poder, al alcalde, al fiscal general, a miembros de la policía. Y todo esto parece estar enlazado, todos estos crímenes parecen estar enlazados con un caso muy resonante en la ciudad de Gotham, que es cuando un año antes lograron capturar, desbaratar, mejor dicho, la mafia del narcotráfico de Sal Maroni, que es un villano ya bastante conocido del mundo de Batman. Y en la actualidad hay otros zares del crimen, hay otro zar del crimen, mejor dicho, y de las actividades ilícitas en Gotham. Y aparece un supuesto justiciero que va dejando pistas para que el encargado de investigarlo no sea otro que el señor Murciélago, el señor Batman, que está atravesando su segundo año. Esto es un Batman año 2. En esta película vemos un Batman no completamente inexperto, pero sí bastante novato. Incluso en la película hay varios guiños a su carácter incipiente de héroe. A diferencia de casi todas las otras películas, excepto Batman Inicia, que siempre veíamos al Batman ya maduro, ya consagrado como héroe. No es el caso en esta película, en la cual lo vemos a Bruce Wayne y a Batman los vemos en una etapa no tan radiante. Entre las inspiraciones, el propio Matt Reeves lo dijo, tenemos novelas gráficas como Batman el largo Halloween, el año 1 de Batman o Victoria Oscura. Y tenemos sobre todo lo que es más interesante acá, la faceta detectivesca de Batman, la faceta más criminalística de Batman, que en las películas no pudimos ver nunca. Si bien hubo algún ribete por ahí, pero esta es la película en la cual lo vemos más en ese ámbito. Mi opinión breve sobre la película ya la dije en otro video. A mí me gustó muchísimo, me parece una gran película. De nota le puse un 9, mantengo esa nota, porque creo que es una de las mejores películas que se hicieron de Batman, una de las mejores películas de DC, una de las mejores películas de esta enorme ensalada que llamamos género de superhéroes o películas de cómics. Creo que los amantes, no solo de Batman, sino de los héroes en general, de DC o del cómic en general, estábamos necesitando alguna película de Batman de un tono más oscuro y más sórdido. Siento que lo necesitábamos y esta película nos lo da. Repito, le pongo un 9, es casi perfecta. Hay algunas cositas que no me terminaron de cerrar, algunas cositas que no me gustaron, pero en líneas generales es una película que me gustó mucho. Y sobre si es recomendable o no, más tarde expreso mi opinión, porque una cosa somos nosotros los frikis y otra cosa es otro público. Eso queda para más adelante. Dentro del aspecto positivo, tengo que nombrar las actuaciones. En esta película yo creo que todos los protagónicos actúan bien, actúan correctamente, se lucen, les quedan bien sus personajes. Obviamente tenemos que empezar con Robert Pattinson. Yo siempre suelo analizar, en este tipo de películas, cómo el actor hace del héroe y de su personalidad civil. Creo que están muy bien las dos.
En el caso de Bruce Wayne no lo vimos tanto a Bruce Wayne. Es una película, si bien es una película sobre Bruce Wayne siendo Batman, no tenemos muchas escenas de Bruce Wayne en público, porque en la película dan a entender que es un ermitaño que vive en su mansión. En un momento la candidata a intendente, Real, era el apellido, no recuerdo el nombre, le dice, su familia siempre fue de la caridad, de la filantropía, de donar, y usted parece no ser parte de eso. Acá nos muestran que Bruce Wayne está en una etapa recluido de todo lo demás. Pero, yendo a la actuación de Pattinson, creo que está muy bien. Creo que transmite muy bien la idea de ser un tipo introvertido y recluido del mundo, atormentado. Hace muy bien ese trabajo. Y como Batman también. La verdad que uno podía tener alguna duda, pero en cuanto lo ve, con el traje, con ese logo hecho con la pistola, con armas, con la pistola con la que mataron a sus padres, en el momento que uno ve eso, ya está. Lo compra totalmente. Muy bien el papel, muy bien el trabajo de Pattinson. Repito, yo no soy de los que lo criticaban. Yo desde el minuto cero le tuve mucha fe. Es un actor que hizo grandes papeles. Vean si no El Faro, por ejemplo, la película que hace con William Dafoe, que hace un laburo impresionante. En este caso, como Batman, funciona muy bien. Porque lo que vemos acá, que es muy interesante, es el desarrollo. Es el desarrollo de la dualidad de Bruce y Batman. Porque lo que vemos en la película es que al comienzo, el protagonista, digo el protagonista porque me refiero tanto a Bruce como a Batman, está alejado del mundo y su leitmotiv es la venganza. El famoso I'm Vengeance, que habíamos visto ya en el primer tráiler. Es la venganza, el odio. Si bien tiene el código de no matar desde el minuto 1, se ve motivado más que nada por hacer justicia por mano propia, hacer daño. Pero después, conforme avanza, vemos que el personaje tiene sus clics, tiene sus quiebres, empieza a ser solidario, empieza a darse cuenta que más importante que hacer daño a los malos es salvar a los buenos. Y creo que eso está muy, muy bien explorado. Eso pertenece más al campo del guión que a lo actoral. Pero en lo actoral, yo lo compré desde el minuto 1. Creo que muy, muy buen trabajo de Robert Pattinson como Bruce Wayne y como Batman. Nada que objetar. Nada que objetar. Realmente se mete en su papel. Siguiendo con los personajes y siguiendo en la mansión Wayne, tenemos al personaje, a Alfred, el clásico Alfred Pennyworth, que aquí lo interpreta Andy Serkis, que en un primer momento a mí me hacía un poquito de ruido, porque yo soy bastante tradicionalista en estos temas. A mí no me gusta que ciertos dogmas se cambien. Y esto lo digo porque al principio de la película la relación entre Bruce y Alfred es una relación fría totalmente, e incluso en una escena que me hizo acordar mucho a Spider-Man 1, Bruce le dice, tú no eres mi padre, o algo así. Y eso tengo que admitir que me molestó un poquito, porque yo soy del tradicionalista. Para mí Alfred es el segundo padre de Bruce Wayne. Pero eso cambia a lo largo de la película conforme al desarrollo de Bruce Wayne que ya habíamos dicho. Al margen de eso, me gusta el papel que hace Andy Serkis como su fiel colaborador. Me hizo acordar mucho a la de Jeremy Irons, que es más como el coequiper que la figura paternal. Entiendo que esa era la intención. Creo que tuvieron buenas escenas juntos y confío en que en el futuro van a tener también buenas escenas juntos Bruce y Alfred. Pasemos de los buenos. Todavía queda uno. Queda el policía Gordon, que todavía no es comisionado, si no me equivoco es teniente, James Gordon, que aquí es interpretado por Jeffrey Wright. Gran trabajo el suyo, muy bueno, muy bueno. Creo que quizás se pueda llegar a comparar. Después vamos a ver la comparación con Dark Knight, porque tenemos bastante tela para cortar ahí. Aunque voy a hacer una opinión escueta, aclaro.
Creo que se puede comparar, volviendo al tema, la actuación de Jeffrey Wright con la de Gary Oldman. Jeffrey Wright como Gordon, muy buen trabajo el suyo, muy buena química también con Pattinson, muy buena esa relación de coequippers, de Gordon como el único policía honesto, el que... Y algo que me gusta de la película al respecto es que esto es mi opinión personal, no sé si fue la intención del director, pero que por momentos como que nos insinúan que quizás Gordon no sea tan limpio y tan honesto. Al final resulta que sí, pero yo, por lo menos yo lo noté así, y eso me pareció positivo también. Me gusta cuando una película amaga, como en el caso de Alfred, amaga con ir por un lado y que después vuelva a su tradicional cauce. Pero repito, Jeffrey Wright como Gordon también muy bien su trabajo, y creo que también vamos a ver una evolución de este personaje. Repito, todavía no es comisionado, es un policía más. Decía, pasamos de los buenos ahora a los malos, pero en el medio tenemos a un personaje que, como vimos en las películas anteriores y en los cómics en general, está entre el bien y el mal. Estamos hablando de Catwoman, de Gatúbela, interpretada en este caso por Zoe Kravitz. Realmente muy bien el trabajo de Zoe Kravitz como Catwoman. Muy bueno su papel, se mete en el personaje, nos da a la Catwoman que todos imaginamos, una luchadora ágil, ingeniosa y que derrocha sensualidad por todos lados, y que tiene esa relación de confrontación, pero a la vez de una tensión latente y persistente en todas las escenas con Batman. Si no me equivoco, creo que ella no sabe que Bruce es Batman. Quizás me equivoque, pero creo que no lo sabe. Es cierto que quizás algunos diálogos de Batman con Catwoman son como medio genérico. La idea de, no, porque si matas al malo te conviertes en malo. Sí, me debate medio básico en ese sentido. Pero al margen de eso, me encanta la química y la tensión que hay entre los dos. Incluso diría que hasta me gustaría ver a estos dos actores, a Zoe Kravitz y a Robert Pattinson, trabajando juntos en otros lados, porque se nota que trabajan bien juntos. Y creo que probablemente estemos ante la mejor Catwoman del cine. En otro momento quizás haga algún análisis de las distintas sagas personaje por personaje. Pero hoy te digo que creo que Zoe Kravitz es la mejor que vimos en el cine. Mejor que Anne Hathaway. Quizás mejor, habría que ver la película en su contexto, porque es como un mundo aparte del mundo Barton. Pero creo que mejor que Michelle Pfeiffer. Y sin duda alguna, mucho mejor que esa basofia que fue Catwoman con Halle Berry de 2004, si bien no forma parte del mundo de Batman. Bueno, incluyámosla. Pero repito, Zoe Kravitz también muy buen papel el suyo. Antes de pasar a los malos, yo quiero aclarar, estoy como muy halagador, pero no es que... O sea, realmente yo creo que todos hacen un buen trabajo, no es que esté rellenando. Realmente creo que todos hacen un excelente trabajo. Y yendo a los villanos, voy a comenzar por el que para mí es el mejor personaje. Y quizás es el mejor porque, por contraste, es del que menos esperaba. Estoy hablando del personaje de Carmine Falcone, o Carmine Falcone, como algunos le dicen así, como se escribe, que es interpretado en esta película por John Turturro. Realmente tengo que sacarme el sombrero. Creo que es el mejor villano de toda la película. Una pena que no lo vayamos a ver en otras películas, porque ya lo boletearon. Pero muy bien su papel del amo y señor del crimen, pero no ser un loco psicópata peligroso como solemos ver en estas películas, sino un tipo frío, calculador. El personaje generalmente es interpretado de esa manera, pero es bueno verlo en una película y verlo también en el magistral papel que hace John Turturro. Me trae un poco, pero creo que se entendió la idea.
Lo único que tengo que hacerle como un pero es esa historia de Falcón como padre de Catwoman. Medio que sobró un poquito. Me parece que no era necesario ir por ese lado. Creo que ya con el tema de la muerte de su amiga rusa, repito que estoy hablando con spoilers y no me voy a meter a desarrollar la trama, así que comento cosas así, quien la haya visto me entenderá. Decía que ya con la subtrama de la rusa, de la amiga rusa de Selina Kyle, que es asesinada, me parece que ya ahí ya teníamos como un punto como para que Selina tenga el odio por Falcón. Sumarle lo de ser la hija me pareció innecesario. Innecesario. Pasemos ahora a otro villano que también hace un muy buen papel y que está encarnado por un actor que me encanta. Estoy hablando del Pingüino de Oswald Cobblepot. Aquí se lo llama Oz nada más. Interpretado por Colin Farrell. De este personaje voy a decir que yo esperaba bastante porque lo vimos en los trailers, lo vimos en los avances. De los trailers hay cosas para decir. Por lo tanto, no lo pongo en primer lugar como el villano que más me gustó, si bien me gustó mucho, porque yo esperaba bastante y ya había visto bastante de este personaje. A diferencia de Falcón, que creo que no sale ni en ningún tráiler, fue como verlo en la sala. Volviendo al Pingüino, me gusta el papel que tiene, porque el Pingüino generalmente siempre es como un villano temible, pero que tiene un elemento patético. El hecho de ser de baja estatura, de cómo camina, de su aspecto, de su historia. Lo podemos ver en la película de Tim Burton con Danny DeVito, que era un personaje que daba entre miedo y pena. Y es lo que pasa con esta nueva encarnación por Colin Farrell, que dicho sea de paso, excelente el maquillaje. Que vemos acá a un personaje que es la mano derecha del amo y señor del crimen, pero a la vez tiene como sus propios intereses y tiene momentos graciosos. Es el alivio cómico de la película. Creo que eso está muy bien hecho. La idea del personaje que es temible y a la vez ridículo. Bizarro, quizás sea el término adecuado. Muy buena actuación también de Colin Farrell. Pasemos entonces ahora al gran villano grande de esta película, que es Paul Dano interpretando a Edward Nashton, es decir, al Riddler o al Acertijo. Recordemos que el nombre original del personaje en los cómics era Edward Nashton, después se cambió a Edward Nygma, que es el más conocido. Con respecto a este personaje, al Riddler, es muy común, y lo vimos en Batman Forever, por ejemplo, que se lo quiera jokerizar, que se quiera hacer del Acertijo un segundo Joker. Y en este caso yo noté un poquito de eso. Siento que se lo quiso asimilar a los distintos Jokers, al Heath Ledger, también un poquito al de Joaquin Phoenix. Yo noté algunas cositas de Joker 2019 acá. Después voy a entrar un poco en ese terreno de comparar con otras películas. Pero al margen de eso, me encantó mucho el trabajo de Paul Dano. Yo voy a confesar que yo no tenía fe en este personaje, no por Paul Dano, sino porque para mí había un actor que era ideal para ser de Riddler, pero ideal, que era Andrew Scott. Por si no lo ubican, el que hacía de Moriarty en Sherlock. Díganme si no era, pero perfecto para ser de un Riddler. Era literalmente perfecto. Y entonces lo eligen a Paul Dano, actor contra el cual no tengo absolutamente nada. Y yo decía, pero ¿cómo no lo dejaron pasar al otro que era perfecto? Pero sin embargo Paul Dano hace un gran papel, hace un gran papel, diferente a lo que uno hubiera esperado. Siempre cuando uno ve el Riddler se imagina al tipo con el traje, el sombrero, el antifaz y el bastón con un signo de interrogación. Y en este caso es un anarquista nihilista caótico que también tiene un muy buen desarrollo. Tiene un buen desarrollo eso. Repito, es una gran actuación la suya. Es un personaje que
También tengo que decir que hay algunos momentos que sobreactúa un poquito. Unos momentos donde me parece que se pasó de revoluciones con su actuación. Entiendo que quizás sea la intención de la historia, pero en general hace muy buen trabajo. Pero lo que quiero apuntar es que este personaje también tiene un desarrollo, un camino del héroe, digámosle un camino del villano. Porque al principio de la película, y durante la mayor parte de la película, lo tenemos a este Acertijo como un idealista, un tipo que enfrenta a los poderosos, a los corruptos. Entonces, en ese sentido lo vemos, incluso hasta uno puede hasta empatizar con él. Pero después, sobre todo después del encuentro de Bruce, de Batman, mejor dicho, con el Riddler en Arkham, en el loquero. Por cierto, gran actuación esa, muy buena actuación. Que está muy bueno, no sé si comentarlo, bueno, lo comento acá. Está muy buena la dualidad, el desarrollo de esa escena, de cuando Batman va a Arkham y se encuentra con este villano. Porque en un primer momento nos da la sensación que el Riddler sabe quién es Batman, sabe que es Bruce Wayne. Y se nota como la desesperación de Batman. Pero después en un momento dan a entender que en realidad él todavía o no lo sabe, que sería lo más lógico si tenemos en cuenta el resto de desarrollo de la película, o que se le escapó o lo que sea. Y está bueno incluso cómo se puede llegar a ver como cierto alivio del personaje de Batman. Recomiendo ver esa escena y prestar atención a eso. Como a lo largo de la escena Batman pasa de preocuparse mucho a aliviarse un poco. Muy buena escena. Pero decía, vemos un desarrollo porque el Acertijo al comienzo es un idealista, un militante, y después del encuentro en el manicomio, en Arkham, vemos que el personaje ya pasa a ser un psicótico genocida que quiere matar gente inocente y quiere destruir toda la ciudad. Me gusta ese desarrollo, creo que está muy bien manejado. Cómo pasamos desde un antihéroe a un villano, ni villano. Y también me gustó mucho la idea esa de que tiene él de que él, el Riddler, y Batman son como dos, como un yin y un yang, no recuerdo el término exacto que usa, pero que los dos como que se complementan en la lucha contra la corrupción. Entonces, en resumen, quiero decir, creo que todos en esta película actúan muy pero muy bien. Creo que en ese apartado no hay nada que decir. Si tengo que rescatar escenas, bueno, ya dije la escena en Arkham, del enfrentamiento entre los dos. El final me gustó mucho todo el simbolismo que tuvo, que vemos cómo Batman y Catwoman se separan por distintos caminos, pero algo que es muy interesante es que es la primera vez, en realidad no sería la primera porque hubo un par de escenas en horas de la madrugada, pero es una escena en la que vemos el desarrollo de día. Dan a entender como que Batman eligió el camino del día, es decir, el camino de la justicia, del bien. Muy buen simbolismo ese. Otras escenas que me gustaron, me gustó mucho la escena cuando aparece el Batmóvil. Esa escena terrible, terrible ese Batmóvil, es una locura. Pensé que nunca, creo que puede superar el Batmóvil de la saga de Nolan tranquilamente. Si bien al Batmóvil de Keaton le tengo un cariño especial, pero creo que quizás estamos ante, no sé si el Batmóvil definitivo, pero ante por lo menos puede dar pelea. También la escena en la inundación final, cuando aparece Batman que hace explosiones por todos lados, esa escena yo creo que es una escena nivel el Capitán levantando el Mjolnir en Endgame, nivel la pelea del aeropuerto en Civil War, nivel los tres Spider-Man balanceándose juntos, nivel Superman, aparece en la batalla contra Steppenwolf en el Snyder Cut. Creo que es de esas escenas super épicas. Wonder Woman aparece en la batalla contra Doomsday en
Batman vs Superman, es de esas escenas épicas, esas escenas, las trincheras en Wonder Woman, de esas escenas súper épicas que valen la pena, que pagan completamente la entrada que uno pagó para ir a ver la película. Y todo lo que está pasando ahí también, toda esa escena en general en el estadio durante la inundación me pareció muy buena, muy bien hecha, muy desde lo técnico está muy bien. Creo que abusan un poquito después del slow motion, creo que ahí mucho no me gustó, pero la escena hay que decir que está muy bien. Y quiero rescatar una escena también, que leí por ahí alguna crítica que parece que no gustó mucho, que es una escena en la que Batman baja por, creo que un edificio, se tira, y su traje desarrolla se vuelve, digamos que se vuelve volador, y saca un paracaídas. Y la escena termina con que este Batman se engancha el paracaídas en un puente, se cae al piso y se hace bosta, da un montón de vueltas, se quiebra todo, y lo vemos después caminar como rengueando. Esa escena a mí me gustó, me encantó, pese a ser fanático de Batman. ¿Y cómo es que siendo fanático de Batman me gusta la escena en la que se hace daño? Porque es un humano. Batman es un ser humano, no es un dios o un extraterrestre, es un ser humano. Y, insisto, es un Batman que está dando sus primeros pasos, que recién está en su segundo año. Entonces, ver una escena de Batman golpeándose o mostrando que quizás no es tan perfecto, a mí me encanta. Y no te digo quiero ver una escena, una película completa de Batman golpeándose, pero me parece que está bueno que cada tanto tengamos estos recuerdos de que Batman no deja de ser un ser humano. Hablando ya, pasando al tema de las escenas, quiero comentar algunas cosas de la historia. Como dije, me parece muy bien que tengamos finalmente una película sórdida de Batman, una película con su faceta de detective, que está bueno también que en la película vemos que no es Batman solo el detective, porque repito, es un Batman inexperto y que Batman cuenta también con la ayuda de Alfred y también incluso con la ayuda del propio Gordon. Repito, es un Batman inexperto, un Batman que todavía no sabe tanto, pero espero que podamos ver más y más de Batman detective. Es lo que esperamos ver desde siempre. Sin embargo, esta película, que la podemos considerar de acción, también la podemos considerar como un thriller, incluso hasta diría que roza el thriller psicológico. Vemos desarrollo de personajes, vemos drama. Es una película en la cual yo vi muchas comparaciones, incluso antes de verla yo, que la comparaban con el cine de David Fincher. Fincher es uno de mis directores favoritos, tengo que decirlo. Y tengo que dar la razón, la película es Batman versión Fincher, si bien Fincher no es guionista, es director. Pero la película tiene muchas cosas de Seven, de Pecados Capitales, como se le llamó por aquí. Muchas cosas incluso de Zodiac, de la película del asesino del Zodíaco. Tiene muchas cosas de elementos fincherianos, de esto de detectives atormentados intentando resolver los crímenes que cometen otros atormentados. Muy bien hecho desde ese punto de vista y un gran homenaje, creo yo, a la segunda mejor película de Fincher. Para mí la primera para mí es El Club de la Pelea, pero la segunda para mí es Seven, y creo que esta película, no sé si conscientemente o no, le hace un gran homenaje. Perdón, antes de seguir, una cosita que me quedó pendiente, pero que no puedo dejar de comentar. La propia resolución del misterio del Rata Alada, es decir, del topo, del socio de la policía que ayudó a desbaratar los negocios de Maroni. En primer lugar, entiendo lo de Rata Alada como murciélago, pero relacionarlo con un halcón, por ende, con Carmine Falcón, sí me pareció un poquito rebuscado. Y en segundo lugar, no diría que es predecible, pero sí que estaba entre lo esperable que Falcón fuera el que estaba atrás de todo. Lo que sí me gustó
En cuanto al nivel de giro argumental, aunque alguno pueda decir que se resuelve de una escena a la otra, porque literalmente se resuelve de una escena a la otra, me gustó la subtrama de Thomas Wayne, que en un primer momento Falcón lo hace quedar mal y después Alfred cuenta la verdad, que en realidad Wayne era un hombre honesto con malas compañías. Lo digo principalmente porque en los últimos años existió como una tendencia, no sé por qué, a atacar la figura de Thomas Wayne, pero me alegra saber que acá se lo reivindicó un poco. Listo, sigamos con el video. Y ya que hablamos de dirección, la película técnicamente es una maravilla. La fotografía es excelente, el diseño de producción es excelente. Acá se cumple algo, la estética también, una estética noir, muy de cine negro. Pero lo que quiero enfatizar es que esta película cumple con algo que lo vimos en las películas de Tim Burton, se perdió en la saga de Nolan y se vio también muy claro en Joker, que es que en la historia Gotham tiene que ser un elemento decisivo. Tiene que ser, incluso diría, Gotham tiene que ser un personaje más. Porque Batman es un superhéroe, o un héroe, porque quizás es polémico decirle superhéroe, vamos a decirle un héroe. Es un héroe para Gotham. Batman no podría funcionar en Nueva York, en Milán, en Roma, en París o en Buenos Aires o en cualquier otro lado. Es un héroe para Gotham. Es un héroe para una ciudad como se supone que es una ciudad gótica, el mismo nombre lo dice. Es una ciudad podrida de corrupción, de contaminación, de crímenes, de una ciudad que está completamente oscura todo el tiempo, llena de grafitis, llena de casas abandonadas, una ciudad donde no podés dar 2 pasos que ya pensás que alguno va a venir a matarte. Y esta película eso lo rescata y lo muestra muy bien. Quizás alguno pueda quejarse, y quizás con razón, que la película es demasiado oscura desde lo estético, digo, que es mejor verla en el mejor 4K HD posible, porque si no hay escenas donde directamente no se distingue nada. Pero esa es la idea. Pero insisto con esto, la película creo que le hace justicia a lo que Gotham tiene que ser, o lo que imaginamos que es Gotham, una ciudad decadente y podrida. Y otro elemento que también hay que destacar es la banda de sonido, a cargo de Michael Giacchino. También tengo que hacer una pequeña crítica acá. La película, la canción, el tema oficial de Batman, que ya lo habíamos visto en los trailers, y la canción de Nirvana, que el título ahora no lo recuerdo, pido perdón, en la película los vemos repetidos como 10 veces más o menos cada uno. Y creo que se abusó un poquito de eso. Abusaron un poquito de repetir la banda de sonido, que es una muy buena banda de sonido. Creo que todos salimos del cine tarareando la canción, pero abusaron un poquito. Creo que abusaron. Sin embargo, repito, es una muy buena banda de sonido que va a quedar en la historia. Lo mejor de una banda de sonido es que quede en la historia, que pase el tiempo y que todos al tararearla o silbarla sepamos de qué película hablamos. Y creo que esto va a pasar con esta película. Sin embargo, es momento ahora de hablar de los defectos. Si esta película tiene defectos. Bueno, algunos ya los dije. Cierta sobreactuación de Paul Dano, cierta exageración con el slow motion, cierto abuso de la banda de sonido. Pero creo que quizás el mayor defecto que yo noto, que no es un defecto lo quiero decir, que es un defecto que en parte lo vi en algunas críticas, pero yo no coincido del todo. A lo que me refiero es, vi muchas críticas que hablaban como algo negativo de la excesiva duración, porque esta película dura 3 horas prácticamente. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la duración es justa. Aún así, es justa por todo lo que dije antes, de desarrollo. Tenemos el desarrollo no solo de un personaje, sino de todos los personajes tienen su desarrollo acá. Entonces, es una película que en 2 horas no te alcanza. Mínimo tiene que ser 2 horas y media. Pero ¿dónde va mi crítica? Yo creo que la primera parte de la película, la primera hora, es muy lenta. Creo que
se abusa mucho de lo descriptivo, de lo explicativo. Creo que la primera hora es la más lenta de todas. Y incluso yo viéndola llegaba un momento que decía, uy, no, esto va a ser un bodrio. Después, obviamente, no lo fue. No lo fue y me tapó la boca el resto de la película. Pero la primera hora siento que sí está un poquitín densa. Pero lo otro, repito, para mí las 3 horas le vienen bien. Pero quitando lo que para mí sobra, yo creo que se podría reducir en el mejor de los casos a 2 horas y 10 minutos. Se podría quitar, perdón, 10 minutos como mucho, reducirla a 2 horas 50, 15 por ahí y que queden 2 horas 45. Insisto con que para mí la película tiene tanto desarrollo que necesita un buen tiempo, pero creo que las escenas lentas o densas que uno pueda criticar no creo que afecten tanto la duración. Vi críticas que decían que se puede reducir a 2 horas y media. No, yo creo que por mínimo la película tendría que durar 2 horas 45, eliminando algunas cositas de relleno. Por eso, insisto, para mí la duración no es algo negativo. Y algo que sí quiero criticar es los trailers. Hay muchas escenas de esta película que no yo, sino todos vimos en los trailers. Por ejemplo, la escena cuando lo capturan al acertijo, al Riddler, y vemos su taza con el signo de interrogación, la vimos en un trailer ya. Y es una escena que cuando yo la veía en el cine, yo decía, me hubiera encantado verla acá. Porque era un guiño era un guiño a los fans, aparte le hubiéramos visto la cara por primera vez a Riddler, y ya la habíamos visto en un tráiler. Muy mal el manejo de los trailers, es algo que suele hacer Sony. No lo hizo con No Way Home, lo hizo con películas anteriores. Es algo que suele hacer Sony y creo que acá DC cayó en ese mismo error. Ojalá no vuelva a caer. Otra pregunta que también sobrevoló entre muchas críticas que leí fue si esta película es como para el público general. Al público amante de Batman yo creo que esta película le va a encantar. Al público amante de los cómics, al público amante de DC le va a gustar. Al público amante de los cómics y los superhéroes en general, puede ser que le guste. Le va a gustar. Quizás no le apasione ni diga me encanta, pero le va a gustar. Ahora, el público general consumidor de cine de acción, de cine blockbuster, no sé si le va a gustar. No sé si le va a gustar. Por todo el elemento thriller, todo el elemento psicológico, todo el elemento, ¿cómo decirlo? Filosófico no sería la palabra, pero bueno, pongámoslo entre comillas, entre comillas, filosófico que tiene la película. No sé si le va a gustar del todo. Tiene escenas de acción muy buenas, pero muy buenas, muy buenas, que no tienen nada que envidiarle a ninguna otra franquicia de superhéroes. Pero sí el elemento filosófico, el psicológico, detectivesco, resta para lo que es el cine de acción. Entonces, yo no sé si al público consumidor de cine de acción en general le va a gustar. Y en cuanto al público en general, sí, yo creo que le puede gustar. Yo creo que puede gustarle. Esta película creo que está destinada a ser un éxito de taquilla. Le está yendo bastante bien en sus primeros días. Y creo que va a gustar entre el público general, el público cinéfilo, el público que consume cine, el público que va a ver películas. Esta película va a gustar. Joker fue un éxito y no era una película que digamos desbordara acción por todos lados. Y esta película es como Joker más The Dark Knight, si queremos decir, y los dos fueron éxitos. Así que yo creo que esta película va a ser un éxito. Sobre si se la recomiendo a alguien amante del público, del cine en general, sí. Yo creo que a la gente que le guste ver películas y le guste ver cine en general, esta película puede llegar a gustarle. Repito que no creo que para el público más consumidor de acción, fanático de, no sé, Rápido y Furioso, por decir algo, esta película le pueda llegar a convencer. Pero creo que al público cinéfilo en general, esta película sí le va a agradar.
¿Y cómo ubicamos a esta película dentro de lo que es las películas que ya vimos de Batman? Eso lo dejo para el final. Primero, repasemos un poco qué tenemos a futuro para este universo. Recordemos cómo termina la película. Termina con Batman tomando una actitud más positiva ante la vida y decide no guiarse más por la venganza, sino por la justicia y por hacer el bien más que por hacer el mal. También Bruce Wayne parece que va a abrirse, que va a dejar de ser tan ermitaño, en tanto que Catwoman decide hacer su camino por otro lado dentro de lo que es el mundo delictivo. Lo que sí, se aleja de Gotham porque evidentemente no quieren que haya un cruce. Lo que sabemos hasta ahora es vamos a tener una trilogía, es decir, dos películas más con este Batman de Pattinson. Yo realmente no quiero emocionarme demasiado, pero creo que podemos estar frente a un Batman definitivo. Y yo creo que si la hacen bien, tenemos material para 2 trilogías, porque acá tenemos que desarrollar a Batman hasta que llegue a ser un héroe maduro, y después, ¿quién te dice que no podamos tener otra trilogía con un Batman ya maduro, ya más adulto, que pueda adoptar a un adolescente? Guiño, guiño. Quizás sea el momento de que haya algo de justicia y de que el joven maravilla tenga finalmente una interpretación cinematográfica digna. Obviamente no podría encajar acá porque es un Batman que está recién empezando, pero yo creo que a futuro sí. Y eso depende de lo que haga Warner, de lo que haga DC, de lo que haga el propio Pattinson, porque Pattinson tuvo algunas actitudes medio extrañas en todo este tiempo. Pero creo que si todos son inteligentes, tenemos Batman como por lo menos para 10 años más. Y para muchas películas. Pero hasta ahora, repito, está confirmada la trilogía y que esto va a dar lugar a un universo compartido, que va a tener sus miniseries en HBO Max. Vamos a tener por un lado una serie sobre el año 1 de Batman, que va a estar focalizada en la policía de Gotham. Y después también una serie sobre el Pingüino de Colin Farrell. Me interesan los proyectos, pueden ser interesantes verlos. Pero en lo referente al futuro es inevitable no comentar algo sobre la escena final de la película. Esa escena en la que está el Acertijo en Arkham, y otro interno empieza a hablarle, a incitarlo, a decirle, no se lo dice exactamente, pero sí a decirle que su obra fue apenas el comienzo y que hay que continuarla. Y este otro interno empieza a reír frenéticamente. El actor que lo interpreta es Barry Keoghan, a quien ya conocimos, a quien ya habíamos visto en Eternals como Druig. ¿Y quién es este personaje acá? Por la risa es obvio que es el Joker. Vamos a tener un Joker acá también. Hay que verlo. Hay que verlo. Yo recuerdo que cuando anunciaron a Jared Leto como el Joker, yo tenía altas expectativas. Igual todavía no vi el Ayers Cut, así que no sé qué pasará. Y también reconozco que, por ejemplo, Joaquín Phoenix no me terminaba de cerrar mucho, si bien conocía las dotes actorales de este hombre, la verdad que no me terminaba de cerrar mucho y me tapó la boca totalmente. Así que estoy expectante respecto a Barry Keoghan. Puede ser que haga un buen papel. Lo único que le voy a pedir, que mejore la risa, porque la risa que se escuchó en el final de la película muy poco Joker, esa risa, una risa muy infantil incluso, creo, y se supone que la risa de Joker tiene que ser una risa que da un poquito de miedo. Creo que tiene que entrenarla, tenemos que ver algo. Y obviamente quiero ver a Batman contra el Joker, es lo que todos esperamos ver a futuro. Para finalizar, ¿cómo ubicamos esta película respecto a las otras películas de Batman? Primero, quiero repetir que para mí esta película toma elementos de otras películas. Yo noté muchas, ya nombré varios ejemplos. La idea de Gotham como parte, quizás lo tomó del Batman de las películas de Tim Burton.
Quizás también lo tomó de Joker, la idea del movimiento inspirado por el villano, quizás lo tomó también de Joker. Algunas escenas con su exceso de slow motion, puedo percibir alguna influencia snyderista ahí. Como ya dije, esta película me hizo acordar mucho a la saga de Nolan. Por un lado, un villano que me hizo acordar al Joker de Heath Ledger. Después la idea del Batman primerizo, como en Batman Inicia. Y por otro lado, la idea del Batman recluido, como en The Dark Knight Rises. Que repito, yo sé que esto lo tomó casi todo de los cómics, pero también creo que podemos percibir influencias de todas las otras sagas cinematográficas. Porque yo percibo que la búsqueda es mostrar al Batman definitivo. Y que esta película quizás, o esta saga que se inicia, busca mostrarnos al Batman definitivo. Pero algo que para mí es imperdonable, no como para bajar puntos, pero me parece que es necesario, es esta película no tiene la escena del callejón en la que matan a Thomas y Martha Wayne. Para mí es imperdonable. Yo no sé de dónde salió esa creencia de el público está cansado de verla cuando... No. Yo por lo menos no estoy cansado y yo quiero verla. Yo me quedé con ganas de verla. Si bien había... No sé dónde había escuchado que no iba a tener esa escena, pero para mí es necesaria. Para mí es necesaria una película de Batman poder ver esa escena. Porque aparte está buena verla porque muchas veces esas escenas capturan la esencia del director. Y si no, invito a que busquen en YouTube la muerte de los Wayne en Batman de 1989, en Batman Inicia, en Batman vs. Superman, en Joker. Van a ver cómo esa escena en sí, en cada una de estas películas, captura la esencia de su director. Me hubiera gustado ver la esencia de Matt Reeves en esa escena. Pero repito, no es algo para bajarle puntos, es un pequeño comentario a título personal. Para concluir, y para dar unas palabras finales, The Batman para mí es una película muy buena, valió la pena la espera, me hubiera encantado verla hace mucho, pero me gusta cómo fui acumulando hype en todos estos años, digamos años. Gran película, no sé si es la mejor de Batman, no sé si es la mejor, que eso era el punto anterior que no llegué a comentar sobre si es la mejor o no. No sé si es la mejor, pero creo que por lo menos a un podio puede llegar. Tendría que quizás meditarlo mucho tiempo y quizás, ¿por qué no algún rewatch? Pero tranquilamente puede estar sentarse en la mesa de las mejores, porque es una gran película con un gran Batman. Es un cóctel perfecto. ¿Es la mejor? Debería reflexionarlo, pero entre las mejores está, sin duda alguna. Y eso es todo lo que tenemos por comentar de esta película, de este gran estreno del 2022. Si querés comentar algo, puedes hacerlo en la caja de comentarios. Estoy demasiado... Me cortó un brazo esto. Puedes dejarlo en la caja de comentarios. Si el video te pareció útil, te invito a que dejes el pulgar arriba, que te suscribas al canal y que lo compartas. Y nos estamos viendo en algún otro video a futuro. Que tengan un buen día.